Un multimillonario vio a una pobre camarera alimentando a su hijo discapacitado frente a un restaurante. Esta pobre camarera mostró compasión y se preocupó por él, incluso cuando todos los demás que lo vieron se alejaron o lo ignoraron por completo. Lo que el multimillonario hizo a continuación te impactará, pero la revelación que siguió es aún más impactante. Siéntate y observa mientras te guío hacia este giro del destino. En la hermosa ciudad de la Isla Victoria se encontraba un gran restaurante llamado Tenedor de Oro. Conocido por sus deliciosas comidas, el restaurante siempre estaba lleno de políticos, magnates de negocios y celebridades populares, incluyendo al famoso cantante. Sin embargo, Sofía, una de sus camareras, apenas los notaba. Estaba más enfocada en hacer su trabajo diligentemente y cobrar. Sofía provenía de un hogar muy pobre. Su padre había fallecido en un accidente automovilístico cuando ella tenía solo 14 años. Pero la vida se volvió difícil para ella cuando a su madre, que era enfermera, le diagnosticaron un fallo renal. Sofía tuvo que dejar la escuela para mantener a su madre y a Mateo, su hermano menor. Necesitaba el dinero para la diálisis de su madre, el alquiler de la casa, la alimentación y la matrícula escolar de su hermano menor. Así que aceptaba trabajos donde podía. Barría salones, lavaba platos, lavaba ropa y finalmente trabajaba de camarera en el Tenedor de Oro todas las noches. Pero esa fatídica noche, la vida dio un giro para Sofía. Acababa de terminar su turno en el restaurante después de que una lluvia torrencial hubiera parado recientemente. Hacía un frío glacial y el suelo estaba mojado. Era una hora concurrida, así que había mucha gente en la calle que llevaba a su casa. Era hora punta y todos se apresuraban a llegar a casa antes de que volviera a llover. Tomó algo de comida del restaurante y se dirigió a casa. Pero mientras se dirigía a la parada del autobús para volver a casa, vio algo extraño. Muy extraño. Bajo la tenue y parpadeante luz de una farola solitaria, vio a un niño sentado en una silla de ruedas, solo. A Sofía le pareció extraño porque se estaba haciendo tarde, y era inusual que el niño estuviera solo sin nadie a su lado que lo ayudara a desplazarse. Como la mayoría de los mendigos de Lagos, se acercó a él, ignorando a la multitud que iba y venía. Miró a izquierda y derecha, pero parecía que a nadie le importaba. Todos estaban concentrados en sus propios asuntos. Preocupada, Sofía se inclinó frente al niño. Al principio, sintió lástima, el tipo de sentimiento que tienes cuando ves un cachorro perdido. Pero ver al niño temblando solo bajo la lluvia le recordó a cuando Mateo, su hermano menor, regresó a casa de la escuela bajo la lluvia, temblando y hambriento porque nadie se ofreció a llevarlo. Sofía quería ignorarlo, pero su conciencia no se lo permitió. «Hola, Carino», dijo suavemente, como una canción de cuna, agachándose para que sus ojos estuvieran a la altura de los de él. «¿Qué haces aquí solo? ¿Dónde están tus padres? ¿Estás bien?», preguntó, pero él no respondió. Sus labios se movieron como si quisiera hablar, pero no salió ningún sonido. En cambio, solo la miró sin expresión. Sofía lo vio temblar de frío y pronto oyó su estómago rugir de hambre. Se quitó el abrigo y se lo puso encima para que no pasara frío. Luego se sentó a su lado y sacó la comida que había pensado cenar. Al volver a mirarlo, notó que tenía las piernas rígidas y torcidas de una forma inusual, y que una parecía un poco más corta que la otra. Fue entonces cuando comprendió que debía de tener una discapacidad. Sin embargo, no le importó. Sacó una cucharada de arroz de su comida, la sopló y lentamente comenzó a alimentar al niño. El niño dudó un momento y luego abrió la boca. Lentamente, le dio una cucharada tras otra, como solía alimentar a su hermano cuando estaba enfermo, con cuidado y paciencia. Mientras lo alimentaba, no se dio cuenta de que la gente a su alrededor la miraba al pasar, incluyendo a su compañero de trabajo del restaurante. Cuando Sofía terminó de alimentar al niño, le preguntó en voz baja, «¿Cómo te llamas?». El niño parpadeó y movió los labios, pero, al igual que antes, no emitió ningún sonido. Pero cuando Sofía se señaló a sí misma y dijo, «Soy Sofía», muy claramente, notó la sonrisa del niño. Sin embargo, Sofía no notó la camioneta Mercedes negra estacionada al otro lado de la calle en las sombras con vidrios polarizados. Dentro del auto, el cantante mexicano Luis Miguel Gallego Basteri, vestido con un traje elegante, observaba todo en silencio. Observó cómo todas las demás personas ignoraban al joven discapacitado y pasaban de largo, y cómo Sofía se detuvo solo para atenderlo. Luis Miguel era el magnate multimillonario de bienes raíces, además de cantante famoso,
que poseía la mitad de los edificios de la ciudad. Y el joven discapacitado en la entrada del gran restaurante era su hijo. Su nombre era Santiago. El corazón de Luis Miguel se conmovió profundamente cuando vio a Santiago sonreír. En más de 2 años, no había visto sonreír a su hijo. Los médicos lo habían intentado, los maestros también, lo habían intentado. Había llevado a Santiago a muchos lugares hermosos con globos y juguetes brillantes, pero nunca sonreía. «Toma una foto», le dijo Luis Miguel a su chofer, y se tomó una foto de Sofía y Santiago juntos. Luis Miguel miró el teléfono y asintió. Luego llamó a otro conductor para que fuera a buscar a Santiago. Sofía seguía intentando comunicarse con Santiago en la silla de ruedas cuando un elegante vehículo oscuro se detuvo frente a ellos. Un hombre con un uniforme almidonado se bajó y se acercó. El hombre no saludó a Sofía ni siquiera la miró a los ojos. «Mi jefe dijo que debería llevarlo a casa», dijo el hombre. Luego fue a agarrar el asa de la silla de ruedas. «Espera, tiene frío. Deberías cubrirlo bien», intentó decirle Sofía. Pero el hombre apartó la mano de Sofía y empujó al niño hacia el coche. Ignorándola por completo, cargó a Santiago en el asiento trasero, metió la silla de ruedas en el maletero y se fue sin decir una palabra más. Sofía vio cómo el conductor se alejaba a toda velocidad y luego se giró para esperar el siguiente autobús en la estación de autobuses. Pero mientras caminaba a casa, no podía dejar de pensar en Santiago, el niño discapacitado. A la mañana siguiente, Sofía estaba en el turno de mañana en el restaurante. El autobús al que se subió tuvo una avería, y para cuando llegó, ya iba un poco tarde. Nada más entrar, se encontró con el gerente esperándola con los brazos cruzados. «Sofía, preséntate mi oficina ahora», le dijo el gerente sin rodeos. No hubo saludos ni preguntas. Sofía se quedó atónita. El corazón le dio un vuelco. «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque llego unos minutos tarde», preguntó Sofía mientras lo seguía al interior de su oficina. Dentro del reducido despacho, ni siquiera le pidió que se sentara. «Recibí una llamada esta mañana», dijo con los brazos cruzados. «¿Alguien lo vio ayer, señor?», preguntó confundida. «Unas personas lo vieron ayer después del trabajo, sentado al borde de la carretera con un niño discapacitado en silla de ruedas», explicó el gerente. Sofía sonrió y respondió. «Sí, vi a un niño. Estaba solo». «¿Cómo era eso de preocuparte?», espetó de repente. «Este restaurante atiende a clientes adinerados, Sofía. De esos a los que no les gusta ver a sus camareros acurrucándose con todos los niños discapacitados de la calle». Se quedó boquiabierta. «¿Hablas en serio?». Estaba solo. Ni siquiera podía hablar. «¿Preferirías que me fuera como todos los demás?», le preguntó completamente sorprendida por lo despiadado que sonaba. «No me importa lo que pienses que es noble», dijo con frialdad. «La imagen importa. La percepción importa. Esto no es una organización benéfica». Sofía apretó los puños. Podía sentir rabia en el corazón. «Estás despedida», dijo sin emoción. «Vas à tu casino. No vuelvas». «¿Así que me están castigando por ser humana?». A Sofía se le encogió el corazón. No discutió más. Bajó la cabeza avergonzada. Luego se dio la vuelta y se fue. Muchas preguntas le rondaban la mente al mismo tiempo. ¿Cómo iba a pagar la matrícula escolar de su hermano? ¿Cómo iba a comprar comida para su familia? La semana que viene era la diálisis de su madre. ¿Cómo iba a reunir el dinero? ¿Por qué la amabilidad siempre tenía un precio? ¿Qué le diría a mamá? Además del salario mensual que recibe Sofía, a menudo recibía propinas de los clientes adinerados. Pero ahora no tenía nada. Cuando Sofía llegó a la parada del autobús, se quedó sola en silencio bajo la marquesina, preguntándose qué haría a continuación. De repente, un coche negro se detuvo junto a ella con la ventanilla bajada. Un hombre con traje negro salió con un sobre en la mano. Sofía estaba tan absorta en sus pensamientos que no se percató del hombre hasta que se paró frente a ella y le preguntó: «Señora Sofía Pérez». El corazón de Sofía dio un vuelco. Lo miró y respondió que sí. El hombre le entregó un sobre color crema, regresó al coche negro y se marchó sin decir una palabra más. Sofía se quedó allí sentada un buen rato. No dejaba de mirar el sobre. Le temblaban las manos al observarlo de cerca. Finalmente, despegó el precinto y lo abrió. Dentro del sobre había 3 cosas. La primera era una fotografía que mostraba a Sofía agachada junto a la carretera la noche anterior, alimentando a Santiago en silla de ruedas. Sofía se quedó sin aliento. No sabía que alguien la estuviera observando esa noche.
La segunda era un cheque doblado de 500,000 nairas que llevaba el nombre completo de Sofía Pérez. Y la tercera era una carta, escrita con pulcritud. Señora Pérez, su compasión no pasó desapercibida. Si está dispuesta, hay un niño que la necesita. Le espera un puesto permanente de cuidadora con alojamiento completo, horario justo y un salario excelente. No se necesitan entrevistas. Preséntese en esta dirección mañana a las 8 en punto. Si decide no venir, no le pasará nada malo. Pero si lo hace, todo en su vida podría cambiar. Attenement. Debajo de la carta, Sofía vio la dirección en Ikoyi, una de las zonas más ricas y seguras de Lagos. Esa era la parte del Lego donde las mansiones tenían piscina y el desayuno se servía en balcones. Se quedó mirando la carta, la foto y el cheque en su regazo. Y por primera vez en muchos días, Sofía sonrió como quien hubiera recibido una silenciosa recompensa del universo. Se sentía muy feliz y emocionada. Pero lo que no sabía era que esto la llevaría a una revelación que nunca había imaginado. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se sentó sola en el borde de la mesa destartalada de su casa, leyendo la carta una y otra vez. Miró a su madre, que dormía en un colchón roto, y a su hermano menor roncando a su lado, espantándose los mosquitos a intervalos. Pero lo que más le atraía era pensar en el niño discapacitado. ¿Quién era? ¿Por qué la vigilaban mientras lo alimentaba? Le parecía arriesgado ir a ese lugar. Así sin más. Siguió pensando hasta que se quedó dormida con la cabeza sobre la mesa. A la mañana siguiente, Sofía se despertó de golpe al sonar el despertador. A las 6 de la mañana, planchó su ropa con esmero y se vistió lo mejor que pudo. Luego les contó a su madre y a su hermano pequeño sobre la oferta de trabajo en Ikoyi y también les dio la dirección de la casa como medida de seguridad por si le pasaba algo. Cuando Sofía finalmente llegó a la calle en Ikoyi, el aire era muy diferente. A diferencia de la zona donde vivía en Lagos, no había ruido, ni generadores zumbando, ni vendedores ambulantes gritando, ni niños jugando al fútbol en la calle. Cuando localizó la dirección en la carta, era una mansión enorme con cámaras de seguridad en la puerta. Antes de que pudiera llamar a la puerta, un intercomunicador junto a la puerta crepitó y una voz preguntó, «¿Nombre?». Sofía se sobresaltó al principio, pero luego respondió rápidamente, «Sofía, me llamo Sofía Pérez. Me han invitado». Hubo una pausa y luego las grandes puertas se abrieron lentamente y automáticamente, revelando un hermoso complejo con muchos autos exóticos. Sofía siguió el camino hacia la mansión. Era como un palacio. Una criada desinformada la recibió en la puerta y la condujo al interior de la enorme casa. El corazón de Sofía se aceleró mientras seguía a la mujer por los hermosos pasillos hasta llegar a la sala de estar. «Por favor, espere aquí. El señor Luis Miguel se reunirá con usted pronto», dijo la criada y le sirvió un vaso de jugo antes de irse. Sofía estaba profundamente asombrada por la belleza de la casa, pero también estaba nerviosa. Caminó hacia la ventana y allí vio a Santiago, el niño discapacitado al que había alimentado la noche anterior. Estaba dentro de un hermoso jardín lleno de flores, pero esta vez vestía ropa diferente, todavía sentado tranquilamente en su silla de ruedas. De repente, Sofía oyó pasos a su lado. Se giró rápidamente y fue entonces cuando vio a Luis Miguel Gallego Basteri, el multimillonario cantante. Era muy guapo, alto y corpulento, vestía una camisa azul y tenía las manos en los bolsillos. «Buenos días, señor», dijo Sofía rápidamente, tartamudeando con las manos sudorosas. El hombre no le respondió. Simplemente fue a sentarse en uno de los cojines de la sala y le hizo un gesto a Sofía para que hiciera lo mismo. Entonces empezó. «Me llamo Luis Miguel y el niño al que alimentaste anoche es Santiago, mi hijo. Desde el accidente que le costó la vida a mi esposa y también a él, Santiago siempre ha sido así. Quiero que seas su cuidador». Hubo silencio entre ellos por un rato antes de que Sofía le preguntara con curiosidad. «¿Por qué yo?». Luis Miguel sonrió y respondió. «He contratado a docenas de cuidadores y expertos capacitados, pero todos cuidaron de Santiago por el dinero que les pagaban. Ninguno de ellos se identificó con él enfáticamente. Pero tú sí. Arriesgaste tu trabajo para alimentar a un completo desconocido bajo la lluvia sin dudarlo. Realmente te importaba». Pero aún así, Sofía no estaba del todo convencida. «No tengo estudios ni soy profesional». Intentó protestar, pero Luis Miguel respondió de nuevo con una sonrisa. «Por eso te elegí.
He llevado a Santiago a varios restaurantes caros a modo de prueba con la esperanza de encontrar a alguien que lo cuidara de verdad, sin esperar nada a cambio. Nadie lo hizo sonreír después del accidente, pero tú sí. Todos lo ignoraron hasta esa noche. No estás aquí para trabajar bajo contrato. Estás aquí para vivir con él y cuidarlo. Pon tu precio. El dinero nunca será un problema. Te daremos todo lo que necesites y me gustaría que empezaras de inmediato. A Sofía le prometieron un salario de 900,000 nairas al mes. También le dieron una habitación de invitados más grande que todo su piso, con una cama enorme. Trabajaría de lunes a sábado, y los domingos serían sus días libres. Sofía se sentía muy feliz y contenta de tener por fin lo suficiente para cuidar de todo y de todos. Pero no sabía que aún estaba por descubrir un secreto que cambiaría su vida para siempre. Sofía no tenía experiencia previa en el cuidado de personas. Al principio, solo se sentaba junto a Santiago durante horas, contándole historias de su infancia, sobre cómo ella y su hermano solían correr descalzos en la playa, sobre cómo su madre preparaba las mejores sopas de todo Lagos y otras experiencias emocionantes. Pero mientras ella hablaba, Santiago no decía una palabra, solo escuchaba. A menudo seguía con la mirada sus labios, y a veces sonreía levemente. 3 días después, Sofía notó que Santiago podía mover los dedos, la mano, lentamente. Estaba tan feliz que puso crayones y cuadernos de dibujo a su lado, por si acaso tenía la fuerza suficiente para escribir o dibujar. Durante días, Santiago los ignoró. Entonces, una mañana fatídica, Sofía entró en la habitación de Santiago y vio que Santiago había garabateado algunas formas en el papel. Estaba tan emocionada que lo abrazó en su silla de ruedas. Una tarde, Sofía acababa de terminar de comer cuando fue donde estaba Santiago. Se quedó sin aliento al ver lo que Santiago dibujaba. Un niño pequeño y una señora tomados de la mano. Un mes después, Santiago no solo escribía y dibujaba con la mano. También reía. No fuerte, sino suavemente. Y era por Sofía. Había algo especial en ella. Luis Miguel estaba muy impresionado con el progreso de Santiago y le estaba muy agradecido a Sofía. Pero cada vez que la miraba, había algo familiar en sus ojos y su voz que le recordaba a alguien de su pasado. Y le molestaba más de lo que podía admitir. 2 meses después, Santiago dijo su primera palabra desde el accidente. Sofía le leía un libro ilustrado mientras Santiago bebía jugo de un vaso. Cuando terminó el jugo, extendió la mano para que Sofía lo volviera a llenar. Pero mientras ella llenaba el vaso hasta la mitad, Santiago la miró directamente a los ojos y dijo en voz baja: «Más». Sofía no podía creer lo que oía. Se arrodilló ante él y le preguntó: «¿Qué dijiste?». Santiago parpadeó y repitió: «Más. Sírveme más». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas y ella lo abrazó con fuerza. «Hablas». Santiago sonrió de verdad esta vez. Y desde el balcón, Luis Miguel se quedó de pie y observó sorprendido. Había consultado a terapeutas, especialistas e incluso había enviado a Santiago al extranjero. Pero nadie podía darle una solución. Y ahora esta camarera, esta chica, había ayudado a su hijo con solo amor genuino, amabilidad y cariño. Esa noche, Luis Miguel llamó a Sofía a su estudio. Nunca había visto a Santiago así desde el accidente. «Nunca», dijo Luis Miguel. Sofía sonrió y respondió: «No está roto, señor. Solo estaba esperando a que alguien lo viera». Luis Miguel miró a Sofía de cerca por primera vez. La miró profundamente y se sintió profundamente atraído por ella. Se levantó y se acercó a ella, mirándola directamente a los ojos. «¿Dónde está tu familia, Sofía?», preguntó. A medida que la distancia entre ellos se acortaba, Sofía comenzó a sentirse incómoda. «Nunca conocí a mi papá. Mi mamá y mi hermano menor viven en el continente», respondió con inocencia. Luis Miguel percibió la inquietud de Sofía, así que simplemente sonrió y le agradeció que cuidara bien de Santiago. Después de eso, la despidió para que pudiera acostar a Santiago. Esa noche, cuando lo arropó, Santiago le dio las buenas noches, y Sofía lloró suavemente junto a su cama, abrumada por una alegría que no podía explicar. Pero en el fondo de su corazón, se sentía preocupada y angustiada. Era la primera vez que Luis Miguel la miraba de esa manera, y la perturbó profundamente. Durante los meses siguientes, la condición de Santiago mejoró rápidamente. Empezó a hablar con frecuencia y también podía levantarse de su silla de ruedas. Todos creyeron que era un milagro. Pero con este progreso,
Sofía también tuvo problemas más graves. Sentía la mirada de Luis Miguel clavada en ella cada vez que estaba cerca, y eso la incomodaba mucho. Al mes siguiente fue el cumpleaños de Santiago, y Luis Miguel organizó una ceremonia por todo lo alto. No escatimaba en gastos para que su cumpleaños fuera el mejor. Sofía también se lo pasó bien, y se tomaron fotos con el dinero que había estado ganando como cuidadora. Sofía pagó la matrícula escolar de su hermano menor, cambió la casa donde vivía su familia y empezó a ahorrar para un trasplante de riñón para su madre. El domingo después del cumpleaños de Santiago, Sofía fue a casa a ver a su familia. Pero fue entonces cuando tuvo la revelación de su vida. Mientras les mostraba a su madre y a su hermano menor las fotos de la gran fiesta de cumpleaños, su madre, la señora Ángela, se quedó paralizada al ver una foto de Luis Miguel. ¿Quién es este? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo se conocieron?, preguntó la madre de Sofía con la cara de asombro. Sofía se sorprendió por la repentina reacción de su madre. Le dio el teléfono a su hermano y se acercó a su madre. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Lo conoces?», preguntó Sofía preocupada. Su madre guardó silencio un rato, como si intentara recordar su pasado. Entonces, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «Mamá, por favor, dime qué pasa. ¿Por qué lloras?». «¿Quién es?», preguntó Sofía con inquietud. Fue entonces cuando Sofía se llevó el susto de su vida. «Ese hombre de la foto es tu padre biológico», su madre finalmente dijo entre lágrimas. El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido. No podía creer lo que oía. «¿Qué quieres decir con mi padre? ¿El señor Luis Miguel?», le preguntó a su madre de nuevo, desesperadamente cruel. «El hombre para el que trabajo. El hombre cuyo hijo cuido. Es mi padre». Su madre asintió lentamente, secándose las lágrimas con el borde de su paño. «Sí, lo es», respondió. Sofía se quedó quieta como si el mundo se hubiera detenido. «Mamá, cuéntamelo todo, por favor», le suplicó a su madre. Su madre respiró hondo. Entonces empezó a contarme cómo había sucedido todo hacía muchos años. Después de terminar mi formación como chef profesional, Luis Miguel me contrató en su mansión. Por aquel entonces, aún no estaba casado, pero era extremadamente rico e imprudente. Luis Miguel no tenía vergüenza ni autocontrol. Cada semana traía a una mujer diferente. Era un mujeriego empedernido. El conductor y el resto del personal cotilleaban al respecto, pero nosotras no dijimos nada. Era su vida y no era asunto nuestro. Nuestra preocupación era trabajar y cobrar. Él era mi jefe y yo necesitaba el trabajo. La madre de Sofía hizo una pausa, apartó la mirada. Luego continuó con voz temblorosa. Unos meses después, Luis Miguel empezó a insinuarme. Siempre me colmaba de cumplidos, pequeños regalos y fingía amabilidad. Empezó a decirme que le gustaba mucho, las mismas mentiras que solía decirles a las otras chicas. Pero lo rechacé una y otra vez. Sin embargo, no podía renunciar porque necesitaba el dinero. Luis Miguel no era de los que aceptan un no por respuesta. Era extremadamente rico, así que siempre tenía lo que quería. Como solía decir, el dinero lo solucionaba todo, pero yo era la única que decía que no. Una noche llegó a casa muy borracho. Yo estaba trabajando hasta tarde en la cocina cuando entró. Intenté irme, pero me bloqueó el paso y me hizo algo terrible. Esa noche Sofía se quedó sin aliento, tapándose la boca con la mano. «Jesús, ¿te violó?», preguntó Sofía en estado de shock. Las lágrimas corrían por el rostro de su madre mientras asentía. «No se lo dije a nadie. ¿Quién ne quería a un pobre chef honte que a un multimillonario?». Pero unas semanas después, no tuve mi periodo. Descubrí que estaba embarazada de ti. Sofía abrazó a su madre, que ya temblaba mientras narraba toda la experiencia. Luego continuó. Fui hacia él. Se lo conté todo. ¿Sabes lo que hizo? Se rió. Luego me dio un fajo de billetes y me dijo que fuera a abortar al niño. Como si no fueras nada. Solo un error. Sofía parpadeó rápidamente mientras intentaba contener las lágrimas. Entonces apretó con fuerza la mano de su madre y le preguntó. ¿Qué hiciste? Su madre suspiró profundamente antes de responder. Me negué. Te retuve. Dejé el trabajo inmediatamente. No quería nada de él. Ni siquiera un nombre. Tuve que esconderme de él. Oí rumores de cómo obligaba a las mujeres a abortar a sus hijos, para que no lo usaran en su contra después. Así que huí lejos. Más tarde conocí al padre de tu hermano. Él sabía que no era su hija, pero te crió como si lo fuera hasta su prematura muerte. Hubo un largo silencio entre ellos.
Entonces Sofía finalmente preguntó, «Mamá, ¿por qué nunca me lo dijiste?» La madre de Sofía miró a su hija con lágrimas en los ojos. «Porque quería protegerte. Creí que había dejado atrás ese pasado. Nunca imagine. Nunca. Que terminarías trabajando para ese mismo hombre». Agarró la mano de Sofía con fuerza y la miró fijamente a los ojos. «Hija mía, escúchame. Ese hombre no es buena persona. Puede sonreír y fingir que le importas, pero en el fondo es egoísta, malvado y desalmado. Me hizo daño. Te quería muerta incluso antes de que nacieras». Sofía abrazó a su madre e intentó calmarla. Recordó cómo la había estado mirando Luis Miguel últimamente y lo incómodo que se sentía. Nunca imaginó que él era su padre. También recordó sus palabras cuando le dijo que le parecía muy familiar. Entonces eso significa ese chico. Santiago. El chico que he estado cuidando como a un hermano. Él es mi hermano, dijo Sofía. Su madre asintió con la cabeza. Sí, misma sangre, mismo padre. ¿Pero te has molestado en preguntar qué le pasó a su madre? Me niego a creer que Luis Miguel no tuvo nada que ver con su muerte. Al día siguiente, Sofía regresó a la mansión con una sonrisa en su rostro, una tormenta en su corazón. Actuó como si nada hubiera cambiado, riendo cuando se esperaba, respondiendo cuando se le hablaba y cuidando de Santiago, su medio hermano, como siempre lo hacía. Pero ahora en silencio comenzó a observar y escuchar. Comenzó a hacer preguntas sutiles sobre Luis Miguel. Así fue como comenzó a acercarse a la señora Sara, el ama de llaves más antigua y de mayor antigüedad en la mansión de Luis Miguel. La señora Sara era amable, observadora y de lengua afilada cuando era necesario. La señora Sara lo había visto todo y Sofía sabía que si alguien tenía la clave del pasado, era la señora Sara. Una tranquila tarde de jueves en la cocina donde la señora Sara estaba cocinando, Sofía apareció y se ofreció a ayudarla a cortar las verduras. Mientras cortaba las verduras, la señora Sara la observaba con una sonrisa en su rostro. «Eres muy buena en esto. Tu madre debe ser una cocinera profesional. Cortas todo tan limpio y perfecto», dijo la señora Sara con una sonrisa. Sofía se rió y respondió, «Tú eres quien me enseñó. Todo lo que sé es de ti. Eres una maestra increíble». Ambas rieron y la cocina se quedó en silencio por un rato hasta que Sofía finalmente habló de nuevo. «Mamá, ha pasado mucho tiempo que has estado trabajando aquí, ¿verdad?», preguntó Sofía. La señora Sara se recostó contra el mostrador y se limpió las manos. «Casi 25 años. Desde antes de que nuestro jefe se casara con Evelia». Sofía fingió ser casual. «¿Entonces sabes todo lo que pasó en esta casa?». La señora Sara suspiró. «No todo, pero veo y oigo mucho. Aún así, a veces es mejor fingir que no notaste nada». Sofía soltó una risita, luego bajó la voz y preguntó, «¿Y antes de que se casara nuestro jefe? ¿Era diferente entonces? ¿Qué clase de hombre era?». La señora Sara recorrió con la mirada la cocina vacía, se acercó a Sofía y le habló en voz baja. «Diferente, querida. Solía ser muy salvaje. Siempre con mujeres diferentes. Casi todas las semanas. A veces, las chicas venían y se peleaban en esta misma casa. Pero nosotras, las trabajadoras, nos quedábamos calladas y observábamos». Sofía asintió lentamente. Luego volvió a preguntar, «¿Alguna vez, ya sabes, dejó embarazada a alguien antes de matrimonio, teniendo en cuenta que tenía mujeres por todas partes?». La señora Sara la miró sorprendida. «¿Por qué lo preguntas?». Sofía sonrió levemente. «No me hagas caso. Solo tengo curiosidad». La señora Sara suspiró profundamente, volvió a su estofado y empezó a removerlo lentamente. Sofía sintió que se había pasado de la raya hasta que la señora Sara empezó. «Había una chica así. Se llamaba Ángela. Una chica muy tranquila y sencilla. Demasiado buena para esta casa. Trabajó aquí como cocinera hace muchos años. Era muy decente. Luis Miguel la persiguió como un loco, pero la chica se negó. No quería problemas». El corazón de Sofía empezó a latir con fuerza. Sabía que la señora Sara hablaba de su madre, pero seguía cortando las verduras, fingiendo calma. Una noche, de repente, dejó de ir a trabajar. Así, desapareció. Más tarde supimos que estaba embarazada. Algunos conductores dijeron que el bebé era de nuestro jefe. Otros dijeron que pertenecía a otra persona. Oí que el jefe envió gente a buscarla. Incluso prometió una recompensa en efectivo a quien la encontrara. Pero hasta hoy, nadie la ha visto ni ha sabido nada de ella. La señora Sara se volvió hacia Sofía,
Le tocó la mano con suavidad y la miró directamente a los ojos. Eres una persona amable, Sofía. Te advierto que tengas cuidado con Luis Miguel. Puede ser problemático si no se sale con la suya. He notado cómo te mira y te trata bien últimamente. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Sofía asintió lentamente. Lo entiendo. Muchas gracias, mamá. Pero en el fondo estaba inquieta. Aunque sabía que Luis Miguel era su padre, seguía odiándolo por lo que le había hecho a su madre. Y se prometió a sí misma que algún día pagaría. Esa noche, cuando Sofía arropó a Santiago con cuidado en la cama cuando estaba a punto de irse, él le tomó la mano y la apartó suavemente. Por favor, léeme el cuento del león y el niño pequeño, susurró Santiago, frotándose los ojos. Sofía sonrió, se acercó a su estante y comenzó a hojearlo. Tras revisar los cajones y sacar algunos libros al azar, encontró el libro escondido en el fondo. Se sintió extraño, nunca lo había visto ni leído. Se sentó junto a Santiago y empezó a leer. Pero a mitad de la historia, Sofía notó unas páginas extrañas. Parecía un diario escrito a mano. Lo saltó y continuó leyendo hasta que Santiago finalmente se durmió. Lo acomodó con la manta y volvió en silencio a las páginas extrañas que había visto antes. Al final de la primera página, vio el nombre Evelia, escrito con suavidad. El corazón de Sofía empezó a latir más fuerte. Recordó las palabras de la señora Sara de ese mismo día. Señora Evelia. Y supo al instante quién era. Evelia era la difunta esposa de Luis Miguel, la que falleció en un accidente. Con el corazón aún latiendo con fuerza, fue a cerrar la puerta con llave. Luego se sentó de nuevo y fijó su atención en las páginas, que decían 3 de septiembre. No sé cuánto tiempo más podré vivir así. Luis Miguel ha cambiado. O tal vez nunca cambió en absoluto. Tal vez solo vi lo que quería ver. Es un hombre cruel, ebrio de control. Ya no me ve como una persona. Solo soy un recipiente que le dio el hijo que tanto deseaba. Me lo ha quitado todo. Mi voz, mi libertad, mi paz. Ahora quiere deshacerse de mí y llevarse a mi hijo también. Sofía echó un vistazo a la página siguiente, que decía 8 de octubre. Le dije que quiero el divorcio, pero solo se rió. Dijo que me arruinaría, que la única salida de este matrimonio es que me pase algo terrible. O le doy la custodia completa de Santiago, nuestro hijo. Tengo miedo y temo que esté planeando algo peor que simplemente echarme. Si alguien encuentra esto, significa que finalmente lo logró. Evelia. Sofía se quedó congelada, las páginas temblando en su mano. A su lado, Santiago dormía plácidamente. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía. Recordó las palabras de su madre cuando habló de Luis Miguel. Y empezó a preguntarse si la esposa de Luis Miguel, Evelia, se había perdido realmente en un accidente de coche, o si la habían silenciado a propósito. Sofía volvió a esconder el libro donde lo había encontrado. Pero cuando se levantó para salir de la habitación, Santiago se despertó de repente gritando de miedo. No, para. Deja de hacerle daño. Sofía se dio la vuelta y vio a Santiago retorciéndose en la cama. Sus pequeñas manos se aferraban a las sábanas y sus ojos estaban fuertemente cerrados mientras gritaba. Sofía corrió a su lado y lo acunó con suavidad. Está bien. Está bien. Estás a salvo, dijo. Pero él siguió gritando hasta que Sofía le sujetó la cara entre las manos y volvió a llamar. Santiago, despierta. Soy yo, Sofía. Abrió los ojos de golpe. Parecía muy asustado, jadeando y tratando de respirar mientras sostenía a Sofía con lágrimas corriendo por su rostro. La estaba golpeando. Estaba golpeando a mi mamá. Santiago lloró. Sofía lo acercó a ella e intentó calmarlo. Santiago. Solo fue un sueño. Solo una pesadilla. No, insistió Santiago, temblando. Ya había pasado antes. Cuando era pequeño, vi a papá gritar y golpear a mamá. Ella lloraba y sangraba, pero él no paraba. Santiago lloró. Sofía lo abrazó más fuerte y le frotó la espalda con suavidad. En ese momento, Sofía supo la verdad. Evelia no se fue. La silenciaron. El recuerdo de la pesadilla de Santiago no era solo un trauma. Era una pista. Y ahora estaba decidida a descubrir qué había sucedido realmente y a desenmascarar a Luis Miguel. A la mañana siguiente, Sofía no podía concentrarse. Su mente era como un huracán. Las palabras de Santiago esa noche no dejaban de rondar sus pensamientos. Y las palabras que Evelia había escrito tampoco la abandonaban. Las palabras seguían resonando en sus oídos, y necesitaba respuestas desesperadamente.
Esa tarde, mientras Luis Miguel estaba en una reunión de negocios y Santiago dormía plácidamente, Sofía recorrió en silencio el largo pasillo que conducía al estudio de Luis Miguel. Solo había estado allí una vez, y fue cuando Luis Miguel la invitó a aplaudirle por el progreso de Santiago. Sofía miró a ambos lados para asegurarse de que nadie la viera. Luego entró silenciosamente en el estudio. Con el corazón latiéndole con fuerza, se dirigió rápidamente a la estantería y comenzó a hojear los libros. Mientras hojeaba, una delgada carpeta negra le llamó la atención. Estaba etiquetada con el nombre de Evelia. Su corazón dio un vuelco al sacarlo rápidamente. Se sentó en el borde del sofá de cuero y lo abrió. Dentro había fotocopias de cartas judiciales, acuerdos y un borrador de una demanda de divorcio que decía: Yo, Evelia Rosales, solicito la custodia total de mi hijo, Santiago Gallego Basteri, alegando abuso emocional prolongado, manipulación y amenazas a mi seguridad. La carta estaba dirigida a un abogado llamado Javier. Sofía copió rápidamente su número. El último documento del expediente la dejó helada. Era un correo electrónico impreso de Evelia a una señora llamada Susana, fechado 3 días antes de su muerte. Susana, tengo miedo. Él sabe que estoy hablando con un abogado. Si me pasa algo, llévalo a la prensa. No dejes que me entierre. Necesito proteger a mi hijo. Sofía sintió que el corazón le latía aún más rápido. Ahora estaba completamente segura de que el accidente no solo fue trágico, sino premeditado. Evelia iba a divorciarse de él, a quitarle a su hijo, y además, a reclamar la mitad de su fortuna. Así que la detuvo definitivamente antes de que pudiera irse. Justo entonces, Sofía oyó pasos fuera del estudio. Rápidamente deslizó la carpeta de vuelta a su lugar y regresó al sofá, fingiendo estar quitando el polvo de la mesita de noche. Los pasos se hicieron más fuertes y la puerta del estudio se abrió de repente. Era la Sr. Sara. «Ah, Sofía. ¿Qué haces aquí?», preguntó la señora Sara con curiosidad. Sofía forzó una sonrisa tranquila y respondió: «Solo estaba limpiando. El jefe dijo que la oficina se veía polvorienta ayer». La señora Sara sonrió y elogió a Sofía antes de irse. Poco después, Sofía también salió rápidamente del estudio. Pero ahora tiene nombres, direcciones y números. El abogado Javier y Susana. Y si alguien aún tenía la verdad sobre la muerte de Evelia, debía ser uno de ellos. Esa noche, Sofía se quedó mirando el número y la dirección que había copiado de la carpeta legal. Marcó el número del abogado Javier y su corazón latió con fuerza cuando el teléfono sonó al otro lado. Después de 3 timbres, una tranquila voz masculina respondió: «Hola». Sofía se aclaró la garganta rápidamente y respondió con la mayor calma posible: «Buenas noches, señor. Disculpamos, tía. Me llamo Sofía. Encontré tu número en un documento relacionado con la señora Evelia Gallego Basteri. No puedo explicarlo todo por teléfono, pero creo que le pasó algo terrible. Creo que intentó contactarte antes de morir». Hubo una larga pausa. Entonces el abogado Javier dijo en voz muy baja: «Nos vemos mañana en el piso 3B de Dalfin Estate. Ven solo y asegúrate de que nadie te siga». Sofía le dio las gracias profundamente y colgó la llamada. Luego respiró hondo, aliviada. Al día siguiente, Sofía buscó una excusa para comprar algunas cosas en el mercado. Luego fue a ver al señor Javier, el abogado, a su casa. En cuanto se presentó, él la acompañó a su habitación. No le pidió que se sentara. Simplemente fue directo a un pequeño cajón, sacó una carpeta marrón y se la entregó a Sofía. Iba a presentar los papeles del divorcio el martes, pero no llegó. «Algo le pasó el lunes», explicó el abogado Javier. A Sofía le temblaban las manos al mirarlo. «¿Crees que fue un accidente?», le preguntó Sofía al señor Javier. El abogado suspiró profundamente antes de responder. «Conozco a Luis Miguel Gallego Basteri. Es muy poderoso, cuidadoso y temido. Pero Evelia fue la primera persona que realmente lo enfrentó y pagó el precio. Me advirtieron que lo dejara pasar. Cancelaron la petición, silenciaron la noticia de la prensa y Evelia desapareció. Así sin más. Todo para nada». Sofía se secó una lágrima de la mejilla y luego le preguntó al señor Javier, el abogado, con confianza: «Si le consigo pruebas suficientes, ¿puede procesarlo?». El señor Javier pensó un rato y luego le aseguró a Sofía: «Si puede conseguirme pruebas sólidas que lo incriminen, la ayudaré». Sofía le dio las gracias y se fue. Después fue a la dirección escrita a nombre de Susana. Era un salón muy concurrido.
Sofía pidió ver a Susana en cuanto se presentó y susurró: «Estoy aquí por Evelia». El rostro de Susana palideció. Llevó a Sofía a una habitación trasera tranquila. «No sabía que le quedara a alguien a quien le importara», dijo Susana en voz baja, ofreciéndole asiento. Solía decir que si alguna vez le pasaba algo, debía hablar. Lo intenté, pero la historia quedó enterrada. Evelia sabía que Luis Miguel era poderoso, pero nunca imaginó que llegaría tan lejos como para hacerla desaparecer, explicó Susana. ¿Intentaba huir?, preguntó Sofía. Había hecho la maleta el día anterior. Quería llevarse a Santiago e irse, pero tenía miedo. Pero supongo que se enteró de todos modos, respondió Susana. Sofía miró su reloj y se dio cuenta de que ya llegaba tarde. Pero antes de irse, se giró y preguntó: ¿crees que él organizó el accidente? Susana no pestañeó. Respondió con seguridad: sé que lo hizo. Él estaba detrás de lo que le pasó. Esa noche, cuando Sofía regresó a la mansión, se quedó en silencio en la habitación de Santiago, viéndolo dormir plácidamente. Muchas cosas no dejaban de darle vueltas a la cabeza. Había descubierto la verdad, pero necesitaba pruebas concretas para incriminar a su padre, Luis Miguel. 3 días después, la casa estaba llena de celebración. Santiago dio sus primeros pasos, sin ayuda esa tarde. Todos estaban muy contentos. El personal aplaudió y vitoreó. Incluso la señora Sara lloró. Sofía lloró entre lágrimas, abrumada por el momento. Había visto a Santiago crecer desde el silencio. Ahora puede hablar, mover las extremidades y también caminar. Por primera vez desde que llegó a la mansión, el propio Luis Miguel bajó las escaleras para presenciar la escena. También estaba muy contento. Sofía, bien hecho, dijo. Pero más tarde esa noche, una de las criadas más jóvenes fue a recibir a Sofía, quien se sentó en la habitación de Santiago. El jefe quiere verte en el estudio. Sofía caminó lentamente hacia el estudio. Tenía las manos frías y el corazón le latía más rápido. No sabía por qué Luis Miguel quería verla. Se preguntó si habría descubierto que estaba indagando en lo que realmente le sucedió a Evelia. Llamó suavemente a la puerta al llegar. «Pase», dijo Luis Miguel casi de inmediato. En cuanto la vio, sonrió como si la hubiera estado esperando. «Veo que ha tomado una decisión», dijo, mirándola con satisfacción. Sofía sonrió suavemente, obligándose a actuar como si lo hiciera. «He estado pensando en su oferta», dijo mientras se acercaba a su mesa y se servía 2 copas del brandy que había traído. «Brindemos por ello. Si voy a vender mi alma y mi cuerpo, que al menos me sepa caro», dijo, ofreciéndole una taza. Luis Miguel aceptó la bebida sin pensarlo 2 veces y se la bebió entera en un instante. En cuestión de minutos, Luis Miguel empezó a relajarse. El A y el suero actuaron a la vez, haciéndole bajar la guardia. «¿Sabes? Me recuerdas a alguien», dijo Luis Miguel. Sofía se acercó más. «¿A quién?», preguntó, pero Luis Miguel no le respondió directamente. Siguió divagando. Ella pensó que podía quitármelo todo. «A mi esposa, Evelia». Se creyó lista. Empezó a amenazarme con el divorcio, exigiendo la custodia completa de nuestro hijo. Dijo que me delataría ante la prensa, ante la junta, todo porque me pilló divirtiéndome. Las mujeres como ella olvidan su lugar. Yo la forcé. Le di un nombre, una vida. Y ella quería arrebatarme a mi hijo. Ese chico es mi legado. Hizo una pausa. Luego bajó la voz por completo antes de continuar. Al principio no planeé hacerle daño. Solo detenerla, asustarla. Pero cuando descubrí que planeaba huir con Santiago, supe que no podía permitirlo. Le pagué a un mecánico para que le cortara los frenos y le hice jurar que guardaría el secreto. Tomó el coche esa mañana. Se suponía que debía estar sola. No sabía que el chico estaba con ella. Su voz se volvió más baja y arrepentida. Santiago no debía estar en ese coche. Un largo silencio llenó la habitación. Sofía parpadeó para contener las lágrimas. Se le rompía el corazón, pero su rostro tenía que mantener la calma. De repente, Luis Miguel se desplomó ligeramente en la silla. «¿Sabes? Tienes suerte», murmuró. «No dijiste que no». Luego se quedó dormido por completo. Sofía se dio la vuelta y caminó con cuidado hacia la puerta. Le temblaban las piernas al caminar por el pasillo, pero se tranquilizó. Al llegar a su habitación, sacó la grabadora de debajo de la blusa. Solo necesitaba llevársela al señor Javier, el abogado, antes de que Luis Miguel se diera cuenta de que acababa de exponerse. A la mañana siguiente,
Luis Miguel se despertó con un dolor de cabeza terrible. Se dirigió a la mesa del comedor sin saber lo que había sucedido la noche anterior. Mientras esperaba el desayuno, oyó un golpe sombrío en la puerta. La señora Sara abrió, dando paso a 4 policías uniformados. «Buenos días», dijo uno de ellos. Luis Miguel se levantó, sorprendido. «¿Qué significa esto?», preguntó. El oficial dio un paso al frente y sacó una orden judicial. «Está arrestado por asesinato y abuso de poder. Todo lo que diga será usado en su contra en el tribunal». El rostro de Luis Miguel se congeló. «¿De qué tonterías está hablando? Soy un hombre respetado». Pero antes de que pudiera terminar, le pusieron unas esposas en las muñecas. «Llévenselo», dijo el oficial. La señora Sara se quedó a un lado, temblando. «Oh, Dios mío. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Sofía?». Luis Miguel ladró, forcejeando mientras lo dejaban salir. Pero no los vio a ella ni a Santiago hasta que lo llevaron a la sala del tribunal. Semanas después, la sala estaba llena de periodistas, familiares y antiguos socios de Luis Miguel. Todos jadearon y susurraron mientras se leían en voz alta los cargos en su contra. Sofía se sentó junto al señor Javier, el abogado, y su madre, la señora Ángela. Luis Miguel, ahora vestido con ropas de prisión, parecía agotado y derrotado, pero sus ojos escudriñaron la sala hasta que vio a Sofía. Cuando vio a la señora Ángela, se quedó boquiabierto. «Tú, tartamudeó. Tú, Angela». Ángela levantó la cabeza con calma. «No reconoces a tu hija, ¿verdad?», dijo. Luis Miguel se volvió hacia Sofía con la sorpresa escrita en todo su rostro. «¿Eres mí?». Sofía lo miró. «Sí, soy el bebé que intentaste borrar. Era el niño que no querías, pero terminaste pagando todo por ello». El juez revisó las pruebas, incluyendo las páginas del diario escritas por la difunta Evelia, el informe del mecánico y la grabación de Sofía de la confesión de Luis Miguel en estado de ebriedad. Tras un breve receso, Luis Miguel Gallego Basteri fue declarado culpable de asesinato en primer grado, intento de poner en peligro a un menor y abuso de poder. Se golpeó la grava y la jueza dictó su veredicto. Por la presente, se le condena a cadena perpetua sin libertad condicional. Unas semanas después, el tribunal finalizó la incautación y redistribución de los bienes de Luis Miguel. En una justicia poco común y poética, la heredera legal por orden judicial fue Sofía, su hija. Todas las acciones, bienes inmuebles y activos líquidos pertenecientes a Luis Miguel Gallego Basteri fueron transferidos a su hija biológica sobreviviente, la señora Sofía. Luis Miguel vio el reportaje desde tras las rejas de su celda. Al final, Sofía se paró en el balcón de la mansión con su madre y Santiago a su lado, y la vida fue buena para todos hasta el final. Y aquí está la moraleja de esta historia. La verdad siempre sale a la luz. No importa cuán profundamente sepultada esté, la verdad no puede silenciarse para siempre. Las mentiras y la maldad pueden perdurar, pero la justicia siempre llega. El mal cometido en secreto algún día hablará en público. Luis Miguel pensó que había borrado la evidencia de sus crímenes, pero sus pecados ocultos regresaron para destruirlo, demostrando que ningún mal queda impune para siempre. El coraje de una persona puede cambiar muchas vidas. Al plantarse y arriesgarlo todo, Sofía se liberó a sí misma y a Santiago. Ahora me encantaría saber de ti. ¿Qué te enseñó esta historia? Deja tu opinión en la sección de comentarios. Disfruto leyendo cada una. En unos días les contaré otra historia muy interesante, así que no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse. Si te gustó esta historia, dale a me gusta y compártela con tus amigos. Quizás alguien más necesite leerla. Muchas gracias por verla hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.